Okay. ¿Cómo fue la época de Balaguer para sus ojos, su perspectiva? Bueno, la época de Balaguer, desde un punto de vista, para mí fue una época, y para el país, fue una época de mucho desarrollo y mucha prosperidad. Porque entiendan ustedes, como jóvenes, que quizá para ese entonces ustedes no existían todavía. Pero Balaguer fue un señor que construyó, se dedicó a la educación, de donde él de muy joven también se trasladaba, desde Navarrete, donde es su pueblo natal, hasta Puerto Plata a caballo, a estudiar, donde se estudió, hizo sus estudios primarios y se dedicó completamente, como le he dicho, a la educación, a la agricultura. Formó lo que hoy se ha desaparecido, la reforma agraria. La reforma agraria en la época de Balaguer es la que se encargaba de buscar terrenos pertenecientes al Estado para él donárselo a los campesinos, que en el país entero todos los campesinos tuvieron una parcela, aunque hoy muchos la desaparecieron, la vendieron para en ese entonces dedicarse a las compras de motor para allá conchar a la ciudad. Esas parcelas desaparecieron y quedaron en manos de muchos hoy ricos que aprovechaban la ocasión de que aquella persona no quería trabajar y se iba hacia el pueblo, vendía su parcela por lo que el señor le quería, le diera. Porque no era una cosa de mucha categoría, o sea, de mucha abundancia, porque a veces hasta le compraban el motor. Toma, te voy a dar un motor para que tú te vayas a conchar y toma la parcela. Y ya ese señor se iba al pueblo a conchar. ¿Por qué las gentes apoyaban su gobierno? Porque fue un gobierno hecho para el pobre, porque bien lo decía él, el pobre se engañaba por el estómago, porque tradicionalmente toda la semana, para no decir diario, Balaguer o la gente de Balaguer se trasladaban con lo que era el plan social de la presidencia o lo que hoy es el plan social de la presidencia a llevarle funda casa por casa a los campesinos, a los más necesitados, y que el pueblo dominicano hoy en día debe de recordar que semana tras semana Balaguer se aparecía con un camión, 2 camiones, 3 camiones por donde quiera, regando funda, y que existía lo que era el INEPRE, el Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, que aparecían más de 100 camioneticas, especialmente en la ciudad de Santo Domingo, vendiendo barrio por barrio a precio bajo, y que la gente se suplía y cubría sus necesidades, que con 100 pesos una persona podía comprar su comida, no importaba que fueran 8, 10, incluso yo mismo, en mi casa éramos 10, y con 100 pesos yo iba al colmado o iba a la tienda, ¿cómo le digo? A los colmados populares que tenía Balaguer, y con eso uno compraba su comida. Y los comedores económicos, que muchas necesidades en ese entonces tuvieron familias que dejaban de juntar su fogón porque entendían que con 10 pesos comía la familia entera. ¿Por qué otros lo odiaban? Sí, porque eso ya son términos políticos, porque en el ámbito político se usa que cuando usted no ha podido llegar, tiene que odiar al que llegue. Todavía hoy en día se usa eso. La mayoría de los que no son del gobierno actual odian al gobierno actual porque no han podido llegar. Cuando llegan, que Dios lo ayuda a llegar, pues se olvidan de que en aquel entonces odiaban a fulano de tal, o odiaban el otro, y qué sé yo qué, y así por el estilo. Y por eso, muchos que no pudieron llegar ayer en el gobierno de Balaguer, llegaron hoy
hoy son ricos, hoy son millonarios y que quizá hoy no se acuerdan. Y le meten a las demás personas en la mente que Balaguer era malo. Pero era porque no podían llegar, pero hoy llegaron. Para ellos Balaguer nunca sirvió, pero porque no le dieron la oportunidad de llegar. ¿Qué sabe usted sobre los fraudes en su gobierno? Los fraudes de los gobiernos de Balaguer es igual que como todos los fraudes, porque en campaña se anuncia de que van a meter o van a llevar a la cárcel los funcionarios de administración pública y al final todo se cae. Eso de fraude ya es un cuento popular en nuestro país. ¿Qué sabe sobre Peña Gómez? Bueno, a nivel de Peña Gómez, la vida política de Peña Gómez fue una vida, ¿cómo le digo?, de mucha sabiduría. Porque Peña Gómez fue uno de los líderes más grandes, para no decir el más grande, pero fue uno de los líderes más grandes políticos. Y que desde aún lejos veía lo que podía suceder en el país. Solo que las aspiraciones de él, por lo menos, eran quizá contrarias a la de otro partido, especialmente quizá la de Balaguer, que no le dio la oportunidad de pasar. Y que quizá no es un secreto para nadie de que en 1996, 94, 96, pues Peña Gómez le exigió a Balaguer que tenía que gobernar 2 años, porque de ahí los otros 2 años para hacer elecciones nuevas, porque él quería ser presidente. Y Balaguer aceptó. No sé con qué intenciones él lo hizo, pero lamentablemente no pudo llegar. Pero sí, las intenciones de Peña Gómez para mí fueron unas intenciones buenas. Fue un buen líder, fue un hombre que hoy en adelante, hoy en día, la juventud que no lo conocieron, sería bueno que conocieran sus ideales, porque en realidad yo tengo muy poco que contar de la vida política de ninguno, no tanto no de Peña Gómez, sino de ninguno de los líderes políticos hoy, porque no estudié política ni tampoco me he relacionado en cuestiones de política, pero que uno, a través del tiempo, uno va mirando y va creando un poco de experiencia de lo que ha sucedido y lo que puede suceder. Pero para mí, Peña Gómez fue un hombre bueno, un hombre sano. ¿Cómo debió ser recordado Balaguer? Bueno, para mí como el mejor escritor, porque en lo que estuvo en el asilo, después de la caída de Trujillo, en el 1961, 62, 63, en esos años ahí, él escribió el libro más vendido en el mundo para esa época, que fue el titulado Guía Emocional de la Ciudad Romántica. Ese fue el libro que lo llevó a él a ser lo que fue, porque según la historia, él fue a una librería a los Estados Unidos buscando el libro más vendido, del mejor escritor. Y según dicen, la muchacha que estaba en la librería le presentó el libro. Y él le dijo que no lo iba a comprar porque ese libro era escrito por él. La muchacha no conocía quién era Balaguer y ahí conoció a Balaguer. Entonces la fama de Balaguer, de ahí de ese libro, empezó a desarrollarse. Y aunque, como dije ahorita, mucha gente lo odiaban, pero también mucha gente vivieron momentos felices. Y para mí lo catalogaron como uno de los mejores líderes, porque todos los partidos políticos, los aspirantes a la presidencia, antes de morir pasaban por la mano de él, tenían que ir a donde él a pedir opinión. Pues para mí fue uno de los mejores líderes que ha habido en República Dominicana.